En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra y él se enamoró de ella. Pero como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro entonces decidió enseñarle a hablar el sicril, la lengua de todos los seres de la jungla. De esa unión nacimos todos nosotros. Y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma. El sueño de otro idioma surge como una exploración a lo que tiene que ver con la desaparición de las lenguas en el mundo, que es un problema que no solamente tiene que ver con México, sino con muchos países en los que está pasando esto. Y hace algunos años, mi hermano Carlos fue contactado por un productor holandés, Raymond van der Kaig, que tiempo atrás había encontrado una nota periodística en internet, tal cual, que hablaba sobre una disputa entre dos últimos hablantes de una lengua en una región de Tabasco, en México. Conoció a Carlos, mexicano, guionista, y entonces, bueno, se le ocurrió proponerle escribir algo con este punto de partida. Y bueno, Carlos toma esta célula como el inicio para toda una ficción que tiene que ver con esta reflexión sobre las lenguas, pero también con identidad, con una historia de amor, por supuesto. Y me pareció que era una oportunidad para explorar lo que no conocía, un tema que no sabía que me podía interesar tanto como ahora. De lo que más me gusta de lo que escribe Carlos es esta capacidad para crear universos muy particulares para contar una de estas historias, ¿no? Cada una de estas historias. En este caso, algo que me llamaba mucho la atención era que la película sucedía toda en la jungla, ¿no? En un pueblo perdido ahí en la selva. Y yo tenía muchas ganas de regresar a filmar a Veracruz, de donde somos originarios, y en particular una zona que siempre me gustó mucho, que es la región de los Tuxtlas. De origen el guión planteaba como ciertas atmósferas en la historia. Al escoger estas locaciones nos daba como un lienzo perfecto, ¿no? Como para poder combinar tanto lo real con lo irreal o lo real con lo fantástico. Filmamos una época con mucha lluvia, con mucha neblina, con mucho lodo. La propuesta fue, o la decisión fue como usar esos elementos a favor de la historia que queríamos contar. Y por supuesto tiene que ver con la propuesta fotográfica, tiene que ver con diseño de producción, tiene que ver con el sonido, con la música y con lo que yo buscaba como tono general de la película, ¿no? Sí, un tono que fuera realista, pero que de pronto tuviéramos ciertas licencias, ¿no? Para jugar con ciertos elementos. Y bueno, una vez que teníamos ese contexto, como era decir, bueno, ¿qué puede suceder ahí, ¿no? Sabíamos de los últimos dos hablantes, pero había más personajes que tenían que estar involucrados. ¿Tú quieres aprender a hablar sicril? Haré lo posible. El sicril es una lengua muy poderosa. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos. Nada, me da oportunidad como de probar otras cosas como director, en términos de tono, de trabajo con los actores, de humor incluso, ¿no? Y tenía ganas como de hacer una película más luminosa y más esperanzadora que mis trabajos anteriores. En un principio pensamos que íbamos a usar una lengua existente. Cuando empezamos a tener contacto con algunos lingüistas y con algunos hablantes de ciertas lenguas, nos dimos cuenta que para ellos, y ahora para nosotros también, es algo sagrado, ¿no? Es un tesoro, pues este conocimiento, esta forma de ver el mundo, y nos pareció que lo más adecuado era crear una lengua para la película, para que nadie sintiera que estuviéramos usando, ¿no? Algo de su cultura o de ese tesoro. Por otro lado, también nos parecía algo interesante de probar, ¿no? Interesante, que pueda ser divertido, que pueda ser muy intenso, por supuesto, de tal forma que invitamos a un lingüista a ayudarnos a articular una lengua para la película. Pensamos que iba a ser una especie de adaptación de alguna lengua de la región, como puede ser el zapoteco, pero este lingüista nos propuso hacer algo completamente distinto y original para contar la historia. Amigo Upibe. ¿Upibe es amigo en sicril? Martín Upibe. Una lengua es una manera de ver el mundo.
Una manera de escuchar, es una manera de entender, una manera de nombrar las cosas. Es una afirmación de la subjetividad. En el CICRIL empecé yo a trabajar mucho y lo he dicho varias veces. Trabajaba cerca de 15 horas diarias en la lengua. Entendía, no entendía, trataba de hilar un poco de frases, de entendimiento de cómo podrían unirse cada una de las palabras. Yo valoro tanto la lengua como el personaje de Martín. Y cuando un académico occidental va a una comunidad para querer rescatar esta lengua, y cuando uno pretende intervenir ahí, se genera una serie de conflictos que son muy interesantes, porque un lingüista no es un superhéroe, un lingüista es alguien que también tiene ambiciones personales, que también tiene necesidad de reconocimiento, y que a mí me contaron mucho los lingüistas que yo consulté, cómo es que por perseguir intereses personales se puede poner en peligro una comunidad entera. El CICRIL ya estaba planteado en el guión, pero no existía como tal, ¿no? Había algunas palabras que Carlos ya había planteado que era importante que se identificaran en la película y que el espectador se relacionara con ellas. Pero bueno, este lingüista lo que hizo fue crear un manual del CICRIL que tenía reglas, que tenía ortografía, que tenía pronunciación, gramática y demás. Y posteriormente, bueno, pues vino la parte de que los actores tuvieran que aprendérsela y no nada más eso, sino apropiarse la lengua para poder sentir lo que la película planteaba y las diferentes situaciones. Es que eso es exactamente lo que no entiendo. Si Don Isauro nunca les hizo nada y tu abuela nunca sintió nada por él, entonces ¿por qué tu abuelo se sigue sintiendo tan, no sé, tan amenazado? Cuando vio Ernesto la primera propuesta de casting, tenía una duda de que yo estaba muy joven. Cuando yo le dije a mi papá tiene 95 años, y entonces le dije, papá, me están ofreciendo un personaje de un viejito. Y entonces mi papá me dice, te voy a enseñar a caminar como viejito. Después vino un callback donde ya estuvo Ernesto y le dije, déjame hacer una propuesta, y fue cuando entonces él decidió confiar en mí y quedarme con él en la película. Evaristo, Asdine. Es muy emocionante cuando descubro a alguien que, digo, él es o ella es el personaje que hemos tenido en la cabeza durante años. Y este fue el caso también, ¿no? Empezamos a buscar, por un lado, a Evaristo Isauro, los viejos, y por otro lado al joven lingüista. Yo conocí el trabajo de Eligio Meléndez y de Manuel Poncelis, los he visto en teatro, en algunas películas, nunca he trabajado con ellos, y definitivamente cuando llegaron al casting fue como decir, pues ahí están Evaristo e Isauro, ¿no? En el caso del personaje de Martín, que es el lingüista, pues igual vimos a muchos actores de esa generación. Pensé que, o sentí más bien, que Fernando tenía algo especial para interpretar al personaje, Fernando Álvarez Rebell, y que podía ser un contraste muy interesante con lo que tenían Eligio e Isauro, ¿no? Y respecto a Lluvia, que es el otro personaje, pues igual, nunca había visto a Fátima Molina, y fue como un descubrimiento, considero que muy afortunado, ¿no? Yo sé cómo puedes convencer a mi abuelo de que hable con Don Isauro. Pero me tienes que prometer que nunca le vas a decir que yo te dije. Te lo prometo. Cuando Martín está obstinado en querer hacer que estos dos viejos se reencuentren y que estrechen lazos y que vuelvan a hablar, por una parte, por supuesto, todos lo celebramos, ¿no? Para que pueda haber este registro de la lengua, para que podamos todos volver a escuchar cómo sonaban estas palabras mágicas. Y por otra parte, pues es forzar a dos seres humanos a que hagan algo que ya no querían hacer por sí mismos. Es difícil que actúe de otra manera porque tiene esa pasión. Me gustan mucho como un ensamble. Y bueno, sin olvidar, por supuesto, a la otra parte que es el pasado, ¿no? Que son los jóvenes que interpretan Juan Pablo de Santiago, José Meléndez y Nicolás Ortiz Monasterio. Y hay algo que también fue muy especial y que considero que fue muy afortunado, es que ya una vez escogidos Eligio y Manuel Poncelis, necesitamos encontrar buenos actores que interpretaran a estos personajes de jóvenes y que se parecieran a estos actores de viejos.
no sabías nada de nosotros. En el guión se planteaban muchas cosas que tenían que ver con el sonido, ¿no? Muchas cosas que no vemos, pero que escuchamos. Y bueno, yo invité nuevamente a Enrique Greiner, con quien he hecho mis trabajos anteriores, y sabía que él, que es un obsesivo y apasionado de crear atmósferas y sonidos particulares para cada uno de los trabajos, de las películas, haría como todo un diseño y una propuesta en conjunto con Andrés Sánchez, compositor de la música original. Hubo y como mucha comunicación para poder estar completamente relacionadas a ambas áreas, ¿no? Y crear como toda esta atmósfera y todos estos sonidos extraños que de pronto aparecen en la película, sin olvidar que de pronto también la propuesta de Andrés Sánchez en la música tenía que ver con, sí, lo que podíamos escuchar en la selva, pero también algo que tenía que ver con un score muy emocional, ¿no? Muy presente, ¿no? Y que a diferencia de mis películas anteriores, en esta decidí usar un poco más de música y que fue parte como de la apuesta y de cómo se iba a ver y cómo se iba a sentir en general el trabajo, la película. Dayan. 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 La primera cosa que se me viene a la mente a mí es el humor. O sea, hay un sentido del humor que yo no tomaba en cuenta al momento de estar filmando la película. Y eso me gusta mucho, porque no es un sentido del humor inmediato, ligero o barato, sino que es un humor que surge por la complejidad de la situación. Que es una película que invita a conocer al otro, que invita a vencer los miedos que después se traducen en enojo y crean las murallas y las barreras para conocer a la otredad, para conocer todo lo que es diferente a nosotros. Eso tiene que ver mucho con esta pérdida de identidad de todas las costumbres y lenguas indígenas en este país. Me preocupa. Me parece sobre todo que inclusive nosotros como mexicanos estamos perdiendo identidad. Esta es una forma de decir no, estamos vivos, somos mexicanos, seguimos en este camino. La conexión emocional del público con la película tiene mucho que ver con los temas que toca, ¿no? Que tiene que ver con identidad, que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver con diversidad, con amor, con amistad. Y que de alguna forma, porque de alguna forma hay diferentes maneras de leer la película. Ciertos espectadores se quedan con una parte, ¿no? con un aspecto de la película, y otros con otro que no me hubiera imaginado. Y de pronto tiene que ver con la vejez de los personajes centrales, o de pronto tiene que ver con este aspecto mágico de la historia, o de pronto tiene que ver también con toda la posibilidad de una reconciliación y aceptación, ¿no? con nuestro pasado. Y eso, la verdad es que podría decir que todavía estoy en ese proceso de descubrir y entender cómo se está leyendo la película.